Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de estar en este canal cristiano, Canal 38, unido en el amor de Cristo. Le doy las gracias a Dios. Le habla el pastor Enrique Berrío de la Iglesia Estrella de Jacob, junto con mi esposa Juanita Berríos. Y pues le damos las gracias. Estamos allí en San Elizario, Texas. Para mí es un honor tener a dos jóvenes pastores que están con nosotros aquí, amén, adornando este lugar para así traer palabra de vida, palabra de salvación, palabra de aliento y de ánimo y de dominio propio. Amén. Quiero dejar a mi hermano y amigo, amén, Gustavo Valenzuela, gloria a Dios, para amén, que presente su iglesia. Gloria al Señor. Estamos contentos en esta mañana de estar aquí en este programa, Unidos en el Amor de Cristo. Agradezco al pastor la invitación para venir a compartir. Y sí, estamos aquí en zona centro, en la ciudad del Paso, donde Dios, ¿verdad?, nos plantó y nos puso en la obra del ministerio, ¿verdad?, y nos tomó por fieles. Y es por eso que estamos, por pura gracia y misericordia del Señor, en la Iglesia Amistad Cristiana, aquí junto con mi esposa Marlene Valenzuela, ¿verdad? Tenemos algunos años en el pastorado ya. Y pues es una bendición estar aquí. Gracias, pastor. Amén, mi hermano Joe. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Soy pastor John Vargas de la Iglesia Santuario Pentecostés. Estamos ubicados en la ciudad de Socorro, 396, la calle Passmore. Y saludos, hermanos, a todos ustedes ahí. Y otra vez gracias por la invitación de estar con nuestros varones de Dios. Amén. Me siento pues muy complacido y muy bendecido de estar con ellos aquí en este día. Amén. Acuérdense que la línea de oración es el 915-532-8518. 532-8518. La semana pasada estuvimos hablando sobre la reconciliación. Amén. Que el hombre necesitaba acercarse a Dios. El hombre no podía poner ningunos medios, aunque él siempre ha tratado el hombre de acercarse a Dios a través de la idolatría, a través de muchas cosas. Pero Dios puso el mejor medio, que fue donde nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él puso el camino, Él puso la verdad, Él puso, amén, aleluya, ese amor, amén, que es el Hijo de Dios, amén, el Hijo de Dios, Cristo, el Dios encarnado. Y a través de Él, pues nosotros fuimos reconciliados. Y estuvimos hablando de muchos temas sobre el hijo pródigo, que el padre estaba esperando a ese muchacho para que volviera a su casa. Y Dios, pues, en esa parábola, amén, miramos cómo Dios pone su mano para que este joven, por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo, vuelva en sí y dice: volveré a casa, le pediré perdón a mi padre y a Dios porque he ofendido. Aun cuando él llega, el padre no le reclama nada si gastó tanto dinero, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo. Lo abrazó, lo besó, amén, le puso ropa limpia, zapatos, su anillo y hizo una gran fiesta. Y la Biblia me dice que es como las 99 que dejó, amén, aquel pastor y fue a buscar la oveja que se había perdido, amén, y cuando regresó hicieron fiesta y adoraron al Señor. Ese era el tema de esta semana pasada. Ahora vamos a hablar sobre el tema, ya que nos hemos reconciliado con el Señor, ya que estamos con el Señor, cómo debe de un joven, un hermano, el cristiano, amén, debe mantenerse a flote siempre, amén, en la salvación, amén. El apóstol San Pablo le dice a los filipenses que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, amén. Y quiero dejar a mi hermano Gustavo con esta parte. Sí, la escritura nos enseña en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Y cómo nosotros podemos mantenernos firmes, porque sabemos que tenemos un adversario, sabemos que el príncipe de este mundo es el enemigo, y le queda poco tiempo. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz de este mundo. Amén. Y Dios nos ha dado a nosotros, a la iglesia, le ha dado la autoridad, amén, para reprender toda malicia
y nos ha dado no solamente la autoridad, junto con la autoridad nos ha dado las armaduras, no, amén, nos ha dado esa palabra para que nosotros la prediquemos y la vivamos, porque muchos la pueden predicar, pero no la viven, ¿entiendes? Entonces, para que nosotros la mantengamos firme en los caminos del Señor, si usted mira más abajo de ese versículo, donde dice, porque Dios pone el deseo y el querer en nosotros. Amén. O sea, tenemos que nosotros ser sobrios, amén, y poder nosotros usar esa palabra en todo momento. Aleluya. Cristo nos dice en su palabra, amén, que debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo, con sabiduría. No es que estemos trabajando y entonces nos pongamos a predicar, pero va a haber momentos que tenemos que hacerlo en todo momento. Y muchas veces los cristianos, amén, de momento como que se ven enfriando y se empiezan a alejar y no se dan cuenta que al no estar participando, amén, en ese ejercicio espiritual, como le dice el apóstol San Pablo, amén, a Timoteo, ninguno que milita se enreda, amén, para aquel que lo llamó. Entonces Dios nos llamó a santificación, Dios nos sacó de la oscuridad a la luz, Dios nos sacó, nos santificó, amén, para que nosotros predicáramos la buena nueva de salvación. Si no lo hacemos y no nos ocupamos de esta salvación, entonces nosotros vamos a ir recayendo de nuevo, y cuando venga la tentación y cuando venga la opresión, entonces nosotros no vamos a poder decir nada. ¿Me explico? Amén. Y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salvación. Muchas veces decimos, el pastor, usted es responsable de mi salvación. Sí, el pastor ora. Amén. Pero el deseo y el querer te lo pone el Espíritu Santo, y tienes que buscar de Dios. Tienes que entrar en la fila. Amén. 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 Hermano Joe. Mira, la parte que me gusta aquí dice ocupados. Eso quiere decir que tenemos que aprender a invertir tiempo en nuestra salvación. Invertimos tiempo en el trabajo, en juegos, en negocios, en lo que sea, pero tenemos que aprender a invertir tiempo en nuestra salvación con el Señor. Ocupados habla de hacer algo. La fe sin obra, muerte está. Entonces hay que hacer algo con nuestra salvación. Nuestra salvación es como un verbo, es algo activo, acción. Entonces muchos piensan que ya salvo, pues ya me quedo tranquilo, calmado. Pero el propósito de Dios es de llevarnos a gloria, de llevar, habla de movimiento. Para llevar el movimiento hay que moverse. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros como hijos de Dios, que nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, buscamos de su presencia y hacemos algo, que ponemos nuestra fe en práctica. Es muy importante eso. Amén, pastor. Cierto. Yo creo que tenemos que entender que la salvación, la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ese es el medio que Dios usa, amén, por el sacrificio de Jesús. Y dice, y esto no es de vosotros, sino pues es don de Dios. Tenemos que saber que la salvación es un don. Amén. Es un regalo que Dios nos da, pero es por gracia. Inmerecido. Pero no porque es gratis, no es porque por gracia no lo vamos a cultivar. ¿Por qué? La Biblia está llena de pasajes que nos enseñan que tenemos que invertir ese tiempo, tenemos que ocuparnos, ¿sí? La Escritura nos enseña, y quiero leer un pasaje rápidamente, en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Le da instrucciones acerca de esto. Versículo 15 dice, ocúpate. Una vez más, vuelve a decir, invierte tu tiempo, invierte tu atención en algo que debe de ser prioridad. Amén. ¿Sí? Amén. Ahora, Timoteo tenía trabajo, tenía familia, tenía quehaceres, pero una de las cosas donde debía ocuparse es en esto. ¿Sí? Igual que nosotros, igual que los televidentes, ¿verdad? Que recibieron ese don de la salvación. Aleluya. Por gracia, por el sacrificio en la cruz. Ahora tenemos que aprender a ocuparnos en las cosas que son prioridad. ¿Por qué? Mucha gente dice, híjole, es que no pude orar, no pude leer la Biblia, no fui a ir a la iglesia porque estuve muy ocupado. O sea, estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra ocupación en otras cosas que no son nuestra salvación. Y Pablo le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, mira, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya. Por eso, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos. Amén. O sea, Dios nos lo dio, pero tienes que cuidarlo. No estamos diciendo que es fe más obras. Simplemente tenemos que cuidar esa perla de gran precio que Dios nos dio. Como el Señor le dijo a la iglesia, retén tu corona para que nadie, ¿verdad?, se la quite. Amén. Pastor. Amén. Los que nos están mirando, los televidentes, el teléfono de la oración es 915-532-8518. Amén. Estamos hablando como nosotros como cristianos, amén, no somos religiosos, sino que como nosotros debemos de tomar, amén, esta salvación y cuidarla. ¿Y cómo la vamos a cuidar? Cultivándola. Es como un matrimonio. Si un matrimonio no se cultiva, amén, y el hombre trabaja y trabaja y trabaja y se olvida, amén, de lo esencial que es un matrimonio, comunicación, amor en ese matrimonio, y piensa que solamente tiene que traer dinero. Eso mismo pasó con la iglesia en Apocalipsis de Éfeso. Al principio todo iba muy bien y Dios empezó a prosperar esa iglesia, pero poco a poco se fue enfriando y fue dejando. Una de las cosas que aviva el espíritu es la comunión con Dios. Amén. Los secretos de encerrarse con Él y estar a solas con Él. Y eso es lo que pasó con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, Dios le está diciendo, yo conozco tus obras y sé que tus obras postreras son mejor que las primeras, pero ha dejado tu primer amor. O sea, son cosas que en los caminos del cristiano hay momentos que hasta incluso nos vamos a enfriar, pero hay momentos que Dios nos llama a través de una predicación, a través de una exhortación, e incluso a través de una alabanza. Dios nos habla, amén, y te dice, sacúdete, levántate y sigues caminando. Y eso es lo que el cristiano debe de hacer. Cuando Dios le puso a Moisés, que le dijo Dios a Moisés, entrégale la dirección a Josué, Dios vino y le dio unas directrices. Dios vino y le dio unas ordenanzas, amén, a Josué. Josué no era un muchacho de 40 años, Josué no era un muchacho ni de 60, ya pasaba los 80. ¿Ah? Y le dice en el primer capítulo, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Amén. Solamente mira mi palabra, ¿ven? Estúdiala, prepárate, créela, ponte en acción. Eso es lo que pide Dios. Pero si nosotros nos dormimos y decimos, no, bueno, es que yo esto lo voy a tomar al suave. Hermano, las cosas de Dios no podemos tomarlas al suave. Amén. Dios quiere que nosotros seamos responsables, amén, de nuestra salvación. Nosotros vamos a estar orando por las peticiones. Si tienes alguna petición, si estás enfermo, llama al 915-532-8518. Nuestro hermano Joe. Aleluya, gloria a Dios. Aquí en Romanos capítulo 7 nos habla de la batalla de la carne y el espíritu. Hay una guerra ahí. Esta carne no quiere nada de Dios. Amén. Vamos en esto. Los domingos a veces usted ni se quiere ir al culto, no se quiere levantar de la cama y nada. Pero somos seres espirituales, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y tenemos que aprender a sujetar nuestro alma y cuerpo al hombre nuevo, el hombre que está unido con el Señor. Y nos dice aquí, capítulo 7, en el libro de Romanos, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no, lo que no quiero, eso hago, aprueba que la ley es bueno. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, hermanos, hay esa guerra, hermanos, usted y yo lo podemos ganar y lo podemos conquistar, porque tenemos que cambiar otra vez. Somos nacidos de nuevo, el hombre interior, nuestro espíritu ya es uno con el espíritu de Cristo. Pero el cuerpo no ha cambiado con sus pasiones, porque han sido dirigidos por pensamientos del pasado. Cierto. Y si no cambiamos nuestros pensamientos, desde acuerdo a Romanos capítulo 12, que nos habla de que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no cambiamos nuestro pensamiento, nunca va a cambiar nuestro comportamiento, y eso es muy importante. Es correcto. El apóstol San Pablo, cuando le escribe en la epístola primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 2, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque nosotros ya nos sacó del mundo. Aleluya. ¿Ve? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del espíritu, acomodado al espíritu, a lo espiritual. Pero el hombre natural, que es lo que usted está hablando, ya nosotros no somos un hombre natural. Amén. Ahí está esa lucha, pero nosotros tenemos que sujetar este cuerpo al espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu de Dios, porque para él son locura. Amén. Y no la puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, nosotros, como hombres de Dios, mujeres de Dios, no podemos bajar la guardia. Amén. Si te confías en ti mismo, no, yo tengo, dice, 20 años en el pastorado, yo tengo 20 años, 15 años, yo soy diácono, yo soy oficial. No, los títulos, el enemigo de nuestras almas se ríe de los títulos, se ríe de los años. El enemigo de nuestras almas respeta a un hombre de Dios cuando lo ve de rodillas. No tiene que estar enseñándole a la congregación, yo estoy de rodillas. Cuando el hombre de Dios está de rodillas, cuando el hombre de Dios está en ayuno y oración, amados hermanos, Dios, amén, lo va a promover, amén, delante de la congregación, y se va a ver los frutos de esa persona, porque ha estado dependiendo de Dios siempre. Entonces nosotros como cristianos necesitamos no bajar la guardia, hermano. Cierto. Creo que hay que simplificar un poquito para que los televidentes entiendan. Hay 3 tipos de hombres o mujeres. El natural, que es el que acabamos de leer, esa es la persona que nunca ha tenido un encuentro con Jesús. Amén. O que ha recibido a Jesús. Quizás tiene religión, amén, quizás, ¿verdad?, ha tenido un conocimiento acerca de Dios, pero nunca ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. Segundo, hay aquellos que han recibido a Jesús. Amén. Pero, ¿qué es lo que decía el pastor John en el capítulo 7, ¿verdad?, de Romanos? Pablo se encontró con eso, que aún recibiendo a Jesús, tenemos una tendencia a hacer lo malo. Amén. No es el pecado original de Adán, como la iglesia tradicional, sino es la tendencia pecaminosa de una humanidad caída de la gracia. Sí. Entonces, cuando recibimos a Jesús, no somos librados ya del pecado ni de enfrentar retos, sino que ahora necesitamos herramientas y necesitamos algo que nos ayude a vencer eso. Y es por eso que el mismo el apóstol Pablo en el Romanos 8 nos enseña el secreto. Tú que nos estás viendo, que dices, yo recibí a Cristo, pero batallo. Amén. Todos batallamos, todos. No hay cristiano que no batalle. Todos Amén. Batallamos Amén. Para orar, todos batallamos para leer la Biblia, todos batallamos. Hay veces no quisiéramos ir a la iglesia. Todos batallamos cuando se trata de principios que hay que practicar. Pero Pablo, ¿verdad?, abrió su corazón y nos da el secreto. El secreto, ¿verdad?, está en Romanos 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren por qué. Porque él mismo combatía, dice, yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo porque hay una ley de la carne en mí. Pero él nos da el secreto para no vivir como cristianos carnales. Amén. Como vivir gente que como que no conoce a Dios. Nos dice qué es lo que hay que hacer. Dice, sino conforme al Espíritu. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Entonces, 3 tipos de personas: el que no conoce a Dios, el que conoció a Dios y vive carnalmente. Yo quiero vivir mi vida cristiana como yo siento, quiero y deseo, ¿verdad? Tu carne es la que te impulsa a vivir la vida cristiana. Amén. Y tu carne, la Biblia dice en Hebreos que no podemos agradar a Dios en la carne. No. Entonces, ¿dónde está el secreto de la vida cristiana y de tu salvación? Aquí está en este pasaje, la ley del Espíritu. Tener al Espíritu Santo que te ayude.
en tus deseos, en tus concupiscencias, en tus desánimos. Tener al Espíritu dentro de nosotros es tener una nueva naturaleza. Amén. Que nos Aleluya. ayuda, que sobrepasa la naturaleza pecaminosa del hombre. Pastor. Amén. Amén. Si está mirándonos, gloria a Dios, estamos hablando sobre cómo cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y que debemos de tener en nuestra vida una vida de disciplina, oración, ayuno, amén, lectura de la palabra. Cuando el cristiano no tiene esa disciplina, amados hermanos, viene siendo un cristiano muy raquítico, débil, amén, y en cualquier momento, pues, viene cualquier tentación, cualquier prueba, pues va a pasar como la semilla que cayó en las pedregales o cayó en los espinos, amén, y las ahogaron. Pero yo creo que nosotros es tiempo que nos levantemos, amén, a tomar, amén, nuestra responsabilidad como cristianos. No decir, yo no lo voy a hacer porque aquel no lo hace. No, es una responsabilidad de cada uno, de cada padre de familia. Muchas veces le echamos la culpa al gobierno, muchas veces le echamos la culpa a la escuela, que se quitaron la oración de la escuela, se quitó la lectura de la palabra, pero tu padre, tu hermano que tiene hijos, estás orando con ellos en la casa antes de salir, estás leyendo la palabra, tiene un altar familiar, un lunes o un miércoles, si no estás yendo ese día a la iglesia, amén. Si nosotros nos sentamos constantemente a la televisión o a cualquier tableta, ¿verdad? O en internet, pues a veces las personas se meten hasta 3, 4 horas. Conozco personas que entran desde las 12 hasta las 6 de la mañana, están metidos en el internet. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, pues, estas personas así, están casi para caerse, si no es que ya han caído en el pecado. Entonces, nosotros lo que queremos es que despertemos, que despierte. Amén, aleluya, a lo que Dios te ha llamado. Dios te llamó a pastorear, Dios te llamó, amén, a servir dentro de la iglesia, a ser el brazo derecho de tu pastor, de tu pastora. Pues levántate, amén, y trabaja porque le estás sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Si nos estás mirando, en la línea de teléfono el 532-8515, 915-532-8515. Amén. Y si nosotros tomamos nuestra responsabilidad, vamos a orar, hermano. Yo me levantaba en la madrugada, en la noche, tomaba aceite, porque el aceite simboliza el Espíritu Santo. ¿Y qué hacía? Tomaba aceite en los pies a mis hijos, en las manos. Le decía, Señor, cuídame, los guardan. Lo mismo hacía Job cuando se levantaba de madrugada por sus 10 hijos. Él oraba y hacía sacrificio. Entonces cada uno debe ser responsable. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuestro hermano, amén, Joe. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, mira, a veces cuando hablamos de la disciplina, la gente comienza a pensar, la disciplina, comienza a pensar algo negativo. Te voy a decir una cosa. Cuando tú ves el resultado, la disciplina, el buscar de Dios, el leer la palabra, el tener una relación íntima con el Señor, es lo mejor que uno puede tener. Amén. Las bendiciones que van a venir a su vida vale más que cualquier sacrificio. Es igual a irte al gimnasio, a levantar pesas. Eso no es fácil. Los músculos le duelen después del día, días o semanas después. Por el fin de cabo, el resultado al fin, usted se ve formidable. Igual la mujer se quiere rebajar. Ay, no puedo comer esto aquí, no puede. Se está sacrificando. Por el fin de cabo, ya puede entrar al traje que había comprado, que antes no cabía. ¿Me entiende? En otras palabras, cualquier sacrificio que se tiene que hacer para acercarnos a Dios, el beneficio vale mucho más, hermanos. La salvación, no hay precio para ella. Amén, amén. No hay precio. Todo aquí en este mundo es temporal, pero la salvación es eterna. Entonces, si sirvas a Dios, al cielo. Pero si no, usted ya sabe. Si usted piensa que aquí en el paso está caliente, olvídate, allá abajo está mucho más caliente. Amén, gloria a Dios, hermano. Creo que la escritura nos muestra, ¿no? Pero quiero recalcar un poquito lo que el pastor Berríos comentó hace unos minutos, que no estamos aquí para simplemente advertirte, sino para ayudarte. Quizás Amén. tú te deslizaste, te regresaste, retrocediste, te descuidaste de tu salvación. Queremos ayudarte, queremos restaurarte, queremos extenderte la mano para que vuelvas a retomar
eso que Dios puso en tus manos. Quizás tú tienes un familiar que cayó de la gracia, quizás te descuidaste y perdiste, ¿verdad? Tu ministerio, perdiste uno de tus hijos, se alejó del Señor, tu matrimonio. Y es el objetivo del enemigo, ¿verdad? Que descuidemos nuestra salvación. Pero la Escritura nos enseña, Hebreos 2, dice, por tanto, es necesario, mira, es necesario. Amén. Aleluya. Es necesario Que que hagamos esto, queramos o no queramos. Es como cuando estás enfermo, ¿verdad? Que tienes que tomarte la pastilla. Híjole, pero no me gusta. Pero es necesario para que te alivies. Amén. Esto es necesario. Dice que con más diligencia. O sea, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, lo que se te predicó, lo que se te enseñó, lo que ya sabes. Eso, dice, no sea que nos deslicemos. O sea, está diciendo, atiende a estas cosas que se te enseñan, que te predican. ¿Para qué? Para que no te deslices. Porque el versículo 3 dice, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, la Biblia nos está diciendo, si no atendemos con diligencia, con importancia, con prioridad las cosas que se nos han enseñado, entonces vamos a deslizar. Como dicen en inglés, Pastor John, we're gonna backslide. Vamos a caer, y cada uno tiene que ser responsable Amén. de eso que ha escuchado. Los pastores estamos para educar, para enseñar, los predicadores, los evangelistas, para exponer la palabra de Dios. Pero no podemos vivir la palabra de Dios. No podemos, ¿verdad?, ser diligentes en atender la palabra por las personas. Le toca a usted, amado oyente, aplicar la palabra, la oración. Amén. ¿Verdad? Mucha gente piensa que los pastores tenemos una frase favorita. Cuando viene, pastor, tengo un problema o que estoy desanimado, lo primero que el pastor dice, ¿qué es lo que dice? Vamos a orar. Amén. ¿Por qué? No porque no tengamos otra cosa que hacer o otra respuesta. Es porque hemos aprendido que la oración es el primer recurso. ¿Para qué? Para vivir una vida victoriosa. Amén, pastor. Amén. El cristianismo es como cuando un niño nace. Y si ese niño pasa 1 año, 2 años, y miramos a ese niño que no ve un crecimiento en la vida de ese niño, este niño pues está enfermo, o es un mongolito, o es algo, trae algo, este niño, ¿entiendes? Y el doctor lo chequea y te dice, no, este niño no puede crecer. Pues hay muchos dentro de la iglesia que se convierten, y gloria a Dios, aleluya, y aplaude, y le gusta cantar y todo eso, brinca, salta, y ¿qué pasa? No se preocupan en la palabra, llevan 5 años, 6 años, el varón o la hermana, y usted le pregunta, Filipenses 4:13, y dice, ¿con qué se come eso? ¿Ven? Entonces no crece. Entonces el libro de los Hebreos nos manda, amén, en el capítulo 5, gloria al Señor, versículo 2, donde le dice, ya ustedes deberían ser maestros, ya estuvieran trabajando ustedes en la obra del Señor, pero ustedes todavía hay que darle leche. No han madurado. Gloria a Dios, capítulo 5, versículo 12. Porque debemos de ser ya maestros, después de tanto tiempo teniendo necesidad de que se le vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos que ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, cuando usted reprende a un muchacho, reprende a un miembro, le llama la atención. ¿Leíste el expositor? ¿Leíste la palabra? No tuve tiempo, pero sí estoy listo para cantar. Pero sí estoy listo para hacer un show. Porque es necesario que se le presionen en esa área. Porque cuando se le presenta la tentación, cuando a Cristo se le presentó la tentación, Satanás, en los 40 días, Cristo no le dijo, espérate,
¿Ven? Tú tienes razón, no, escrito está, solo del pan vivirá el hombre. ¿Ven? No, escrito está, no del pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque Satanás le está diciendo, si tú eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Pero cuando Cristo le habla al enemigo con la palabra, escrito está. Y cada uno de nosotros tenemos que hablarle a nuestras circunstancias, amén, y decirle, espérate, Satanás, el Señor te reprenda. Y nosotros tenemos que hablar, amén, aún las cosas que no se ven como si fueren. Sí. Gloria a Dios. Si yo veo que mi hijo, amén, no está andando bien, yo reprendo y yo declaro bendición para mi hijo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Le damos la gracia para los hermanos que no nos acaban de sintonizar. Amén. Estamos con el tema cómo debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Gloria a Dios, y la responsabilidad que debe de tomar un cristiano para poder seguir caminando en este camino y no ser, amados hermanos, niños fluctuantes, llevados por diversos vientos, amén, que nos presenta el mundo y situaciones y tentaciones, amén. Y estábamos hablando, amén, sobre cómo nosotros debemos de tomar, amén, esa responsabilidad. El apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, nos da una de las directrices, amén, que me gusta esta parte, donde dice, capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 5, amén, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por estos niños mismos añadid vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Amén. Hermano Joe. Ahí está la respuesta, hermanos. Le estamos hablando para que usted entienda, no importa su situación, no importa cómo se encuentra hoy, usted no puede hacer nada por ayer. Mañana no ha llegado. No. Entonces, hoy es el tiempo de su salvación. Hoy es el tiempo Amén. de renovar sus votos con Dios. Amén. No importa cómo usted se siente, si todo está mal. Cristo es la respuesta y siempre ha sido la respuesta. Amén. Esta misma escritura nos está hablando, hermanos. Gloria a Dios. Hablando, aleluya, a añadir de todo, con toda diligencia, virtud, a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Está hablando, aquí es un proceso, aquí hay un proceso de un paso a otro, de cómo usted y yo podemos obtener la victoria. El primer paso, hermano, es la fe basada en su creencia, pero si tú no crees, tú tienes que cambiar lo que está acá arriba. Si usted no cambia lo que está acá arriba, nadie más va a cambiar. Amén. Tú tienes que cambiar sus pensamientos, renovar sus pensamientos con la palabra de Dios y buscar a Dios. Porque si usted haga todo esto aquí, dice que no caerás jamás. Amén. ¿Por qué? Porque usted ha aprendido a disciplinar su espíritu, alma y cuerpo con el Señor. No es algo imposible. Muchas veces le damos nosotros permiso para pecar. La verdad, no debemos hacer ningún lugar para ello. El que vive para Dios no practica el pecado. En vez de cuando vamos a luchar, a lo mejor usted tiene un vecino que no le cae bien, un vecino te trata mal, usted está en un carro, la persona al frente va lento, usted se enoja, es pues, parte de la carne, ¿me entiendes? Es normal, ¿me entiendes? Gloria a Dios. Pero Dios no te está juzgando de esa manera, Dios te está diciendo, si usted busca de mí, yo te voy a ayudar. La misma palabra nos enseña, la misma palabra, es una mapa. Es un mapa. Para acercarnos a Dios. Es la brújula. Aleluya. Cierto. Entonces hay esperanza, gloria a Dios. Por eso hay gozo. Y alegría. Yo no me preocupo, no me agüite yo por mis debilidades. Sí, pastor, tú tienes debilidades, sí. Amén. Pregunta a mis hijos, pregunta a mi esposa. Ellos te pueden contar. Lo voy a decir ahí que no te lo digan todo, pero sí, así lo es, ¿me entiendes?
Pero buscamos de Dios. ¿Por qué? Porque su gracia es más que suficiente. Pero la clave es buscar. Si no busca, no haya. Si no toca la puerta, no te abre. Amén. Si no pides, pues no recibes. Amén. ¿Quién lo hace? Usted. Amén. ¿Quién lo hace? Yo para mí y usted para usted mismo. Aleluya. Aleluya, gloria al Cierto. Señor. Para la línea de llamar es 915-532-8518. 532-8518. Nuestro hermano Gustavo Valenzuela. Recalcando un poquito, ¿no? Y reiterando, redundando en este pasaje, Sí. porque hay mucho donde podemos aprender. En el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad. Una vez más está esa palabra, ¿no? Está haciendo énfasis, está diciendo, esto es algo donde necesitas ser reiterativo. Dice, hacer firme vuestra vocación y elección. Sí. ¿Cuál vocación? No tu trabajo secular, Amén. sino está hablando de tu vocación. Todo creyente tiene una vocación. ¿Cuál es esa vocación? Hijo de Dios. Amén. Ser cristiano es una vocación. Por eso la Biblia dice que andemos como dignos del llamado y la vocación con que fuimos llamados. Pero está diciendo, haz firme Aleluya. tu cristianismo, haz firme tu salvación y elección. ¿Por Aleluya. qué? Porque tú elegiste al Señor, tú elegiste, aunque Dios nos eligió primero, pero Dios no te forzó. Amén. Dios no nos forza, nosotros elegimos, ¿verdad?, servir al Señor. Y dice, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Pero mira el versículo 11, es donde quiero hacer énfasis un poquito. ¿Por qué? Porque aquí vamos a descubrir algo, ¿sí? Dice, porque de esta manera os será otorgada, se te va a dar, se te va a entregar, ¿qué? Amplia y generosa. Dos cosas, amplia. O sea que cuando llegues al trono de Dios, cuando llegues a tus días terminen en esta tierra, Dios te va a dar una entrada amplia. O sea que Amén. te va a abrir las puertas del cielo y va a ser generosa la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. O sea que si tú haces estas cosas, a ti te van a estar esperando con las puertas abiertas, ¿verdad? Y Dios va a ser generoso contigo. Amén. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Amén. Pastor. Amén. Por lo que nos están mirando, no quiero que crean que esto tiene que ser, la salvación es a través de la obra. No. Porque ya la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. Pero estamos hablando con las personas, los hermanos que ya han crecido y ya han dejado de gatear, ya han dejado de caerse y de levantarse. Amén. Porque muchas veces cuando uno está comenzando, pues se le hace bien duro dejar el cigarrillo. Yo nunca fumé, gracias a Dios. Se le hace duro beber, se le hace duro dejar todas esas cosas, aunque ya aceptaste a Cristo. Amén. Pero estás en un proceso. Pero cuando ya vas creciendo, Dios te va limpiando de todas esas malas costumbres. Entonces llega un tiempo que tú necesitas, amén, ponerte firme en la fila del ejército de Jesucristo. ¿Ven? Como un soldado, tener disciplina. Entonces la disciplina es lo que nos hace a nosotros crecer. Si no tenemos disciplina, amados hermanos, aún teniendo un proyecto, un trabajo en una compañía, si no tiene disciplina nuestro hijo para ir a la escuela, para ir a la universidad, nunca van a hacer nada. Nosotros como cristianos, que nos sacó Dios de las tinieblas a la luz admirable, pues necesitamos tener disciplina y dominio propio. Ser constante en la oración, ¿entiendes? Para que nosotros podamos ser triunfantes. Y Dios nos va a conceder, amén, las peticiones de nuestro corazón cuando nosotros pedimos las cosas a Dios conforme a su voluntad. No conforme a mi criterio, no conforme a mi deseo, sino conforme a la voluntad de su palabra. Porque si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Joe. Es muy importante entender, la salvación es un regalo. Usted no lo merecía, yo tampoco. Amén. ¿Me entiende? Pero una cosa es esto aquí. Alguien te regala un carro. Amén. Usted lo tiene ahí. Tiene que cambiar el aceite. Tiene que asegurar que la transmisión, que todo está funcionando. Usted es responsable por ese regalo. Usted lo tiene que mantener, ese regalo. Usted va de un lugar a otro. Si usted no cambia el aceite, el motor, ya de un tiempo que el motor va a parar de funcionar. Nuestra salvación es lo mismo, es un regalo.
Pero Dios nos da un regalo con la responsabilidad, por su gracia, de mantener nuestra salvación, buscando de Él. Este mismo libro de 2 de Pedro que acabamos de leer, el pastor Valenzuela también, tremendo. Está tremendo. Tremendo. Verdades, hermanos, de que de verdad, si Dios me dice, yo tengo que hacer esto, es porque ya me dio la gracia de poder hacerlo. Deja de decir que es difícil. Deja de decir que es imposible. Ponte usted a confesar la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque bueno, entonces si todo lo puedes en Él, ponte a hacer todo. Y Dios te va a bendecir. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermano Gustavo. Creo que necesitamos una cosa. Si te diste cuenta o te alejaste o te desanimaste, tienes que darte cuenta que lo intentaste con tu carne, con tus fuerzas. Y con las fuerzas o con la carne nunca podremos servir al Señor, nunca podremos seguir la vida cristiana, porque la carne no te va a dejar hacerlo. Tienes que entender, y quizás tú me estás escuchando, que te alejaste. Queremos ayudarte, queremos volver a conectarte a tu congregación, volver a conectarte al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que valores esa salvación que Dios hizo, ¿verdad? En la obra de la cruz por nosotros. Pero lo que tienes que entender es que mientras hay vida hay esperanza, sobre todo, ¿no? Amén. Necesitas volver a intentarlo, pero ahora no con tus fuerzas. Necesitas buscar las herramientas que Dios nos ha dado, los principios para poder alcanzar, ¿verdad?, lo que es esa madurez espiritual. No es automática, o sea, no es por estar sentado y estoy creciendo, no es tampoco por el tiempo en la iglesia. La madurez o el crecimiento cristiano viene por practicar disciplinas. Amén. Viene por Amén. practicar ciertos principios. Tienes que habituarte. Si la oración fue establecida en la palabra, es porque eso va a nutrirte para crecer espiritualmente. Amén. Si la palabra fue puesta, es para nutrirte. Sí, Pablo le dijo a Timoteo, para que seas un ministro nutrido con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que encontremos esa madurez. La oración, la palabra, el congregarte, es un principio que la Escritura lo dice. Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice, porque no dejándonos de congregar, porque a algunos se les hace una costumbre, se les hace un hábito, y es un mal hábito hacerlo. ¿Por qué? Porque si dejas de congregarte, no porque, ¿verdad?, no tengamos otra cosa que hacer, sino porque es un principio que te va a ayudar a crecer. Amén. ¿Sí? Porque mira lo que pasa en el versículo 26, después de que el escritor de Hebreos les dice, tienen que congregarse. ¿Para qué? Para que crezcan, para que maduren, para que vayan alcanzando esa estatura. Versículo 26 dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, el cambio es muy drástico de un versículo a otro. Amén. Pero les está diciendo que en términos entendibles es como cuando un carbón, ¿verdad?, lo sacas del fuego, ¿qué pasa? Se apaga. Amén. Y después, ¿qué pasa? Está diciendo, si volvemos y nos apagamos y pecaremos voluntariamente. Ahora, la diferencia es que todos pecamos, porque si decimos que no pecamos, haríamos mentiroso a Dios. Amén. Y Dios no es mentiroso. Sea hombre, de todo hombre mentiroso, y Dios verás. Amén. Pero aquí dice, el que peca deliberadamente, ¿qué pasa? Hay consecuencias. Entonces, ¿cuándo es cuando uno peca deliberadamente? Cuando deja de orar, cuando deja de leer la palabra, cuando deja de tener esos principios, esas disciplinas que te ayudan a crecer espiritualmente. Pastor Enrique. Amén, amén. La disciplina no nos gusta. No nos gusta a nosotros cuando hay una disciplina, hay un programa que está hecho. Y cuando nosotros no nos sujetamos a un programa, a algo que está... va a haber momentos que el programa se puede cambiar, ¿me entiendes? Y hablando, pues se puede mejorar las cosas, pero hay una ley que nosotros tenemos que cumplirla. Por ejemplo, estuve el otro día, yo llevo el cinturón puesto, pero me molesta aquí, me lo puse aquí por debajo.
y me detiene un policía, me dice, ponte el cinturón. Le digo, lo tengo puesto. Le digo, yo no te lo veo. Entonces me lo pongo aquí. Pero póntelo bien. Entonces, ¿o querés un ticket? No, yes sir, me lo puse. ¿Ves? Entonces, muchas veces pues tenemos que a veces la autoridad, ¿me entiendes? Y sabe que si no cumplimos eso va a venir consecuencias a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Faltan algunos minutos. Amén. Tenemos para la oración. Gloria al Señor. Y queremos mencionar algunas peticiones. Atrás y adelante, acuérdense que tenemos, gloria a Dios, está nuestra hermana Manuela Ruiz. Amén. Gloria a Dios, que por su vista y depresión. Amén. Manuela Ruiz. También tenemos a la hermana Estrada. Amén. Por su hijo Salvación, Pablo Estrada. Cáncer. Amén. Páncreas, cáncer en el páncreas. Y vea que tiene una quimioterapia también. Tenemos también a nuestra hermana Rosaura Sauredo. Amén. Amelia Aguirre. Saucedo, Celia Aguirre, que sale de viaje para trabajo a Colombia. Gloria al Señor. También está Carmen Núñez, amén. Gustavo Núñez, en la semana pasada estuvimos orando por él. Tiene corte el 17 de septiembre, amén. Para que sepas, amén, y que Dios le dé el control en esa corte. Y tengo aquí también a María, gloria al Señor. Amén, María Raquel, amén, de paz, oración para que ella pueda tener libertad, oración, amén, necesita ser libre, amén. Tenemos esta hermana María Raquel, también tenemos a María Leandra Bermúdez. Dios obra para que abra puertas en las prisiones que están esperando por su hijo. Magdalena Arimestit, por salvación. Amén. Tenemos todas estas peticiones. Hermano, rápido. Aleluya. Tenemos aquí oración, petición por Margarita Bejarano, artritis reumáticas. Dice que es muy dolorosa en todos sus huesos. Vamos a orar. Si usted está escuchando, cree en estas oraciones. Amén. Amén. Jimena Corrascos, sí. Por su mamá, Berta, sanidad, su espina dorsal. Amén. Y también por su esposo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponerlos todos juntos, pastor. Sí. Amén. Y para que nuestro hermano, amén, John, amén, y nosotros nos ponemos en oración rápidamente. Amén. Padre amado, te adoramos, te glorificamos, Aleluya. te bendecimos. Ponemos nuestras manos, Padre amado, pero sabemos que